dígale Juan, todavía no terminamos, a pesar de que ya estamos en los últimos capítulos, pero cada una de las estrofas, de los versículos, hermanos, tiene una enseñanza poderosa para nuestras vidas. Así que esperamos en el Señor que Dios también vaya ahí ministrando cada uno de vuestros corazones. Bien, preparamos entonces nuestra mente, bendecimos a quienes nos van a ver a través de la transmisión también, que Dios ahí también siga hablando y ministrando sus vidas. Aunque no lo crean, hay varios que nos ven. Sabemos que por el canal hay hermanos que están compartiendo la palabra, los videos, así que damos gracias a Dios porque es un medio para también poder evangelizar y poder llegar a otros. Abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 19 y vamos a leer de los versículos 19 al 22. Juan capítulo 19 y vamos a leer de los versículos 19 al 22. Y mientras usted lo busca, yo voy a hacer una pregunta, no me responda, pero voy a hacer una pregunta y ahí en medio de su corazón usted va a responder sí o no. ¿Es Jesús el Rey de su vida? No me responda, piénselo, medítelo y al término de la predicación usted mismo se va a decir sí o no. ¿Es Jesús el Rey de su vida? Juan capítulo 19, versículos del 19 al 22. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Aleluya. En las predicaciones anteriores, hermanos, hemos visto cómo Jesús transita, ¿cierto?, desde el aposento alto en el Getsemaní a la casa de Anás, de Caifás, de allí al pretorio, del pretorio al Gólgota, donde es crucificado. Y en medio de esta hora de tinieblas que se estaba promoviendo mientras Jesús era crucificado, la escritura de Pilato, hermanos, tiene un significado totalmente importante. De hecho, hay una discusión entre los líderes religiosos y Pilato. Pilato va y coloca a Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Los sacerdotes van y le reclaman y le dicen: no, Pilato, tienes que colocar, Jesús se autodenominó Rey de los judíos, ¿ya? Pero siguieron debatiendo hasta tal el punto en que Pilato le dice: lo que he escrito, he escrito, y eso está, y ya no me molesten más, váyanse para su casa, y ese va a ser el título. Y la segunda pregunta que debemos hacernos nosotros, la primera es realmente Jesús nuestro Rey? Y la segunda es: ¿qué vamos a hacer ante este Rey? ¿Qué decisión tomamos ante Jesucristo, el Rey llamado Rey de los judíos? Primeramente comienzo a hablar del título en la cruz. Esta pelea entre los líderes religiosos, entre Pilato, continuaba. En aquel entonces, hermano, era una costumbre que el crucificado llevara el título por el cual fue condenado, para que así la gente que pudiera pasar leyera y entendiera por qué esa persona fue crucificado. Si era un ladrón, se le colocaba ladrón; si era un mentiroso, mentiroso; si era un adúltero, la condena o lo que él había producido tenía que estar escrito en el título.
capítulo, lamentablemente vemos que tanto Herodes y Pilato no encontraron nada para acusar a Jesús. Ellos cuando van y quieren sentenciar al maestro, no encuentran ningún delito que Jesús haya cometido. Por eso Pilato al final termina diciendo: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ese fue, hermanos míos, el motivo por el cual fue condenado y fue crucificado. ¿Por qué? Porque los sacerdotes van y tratan de acusar o tratan de confrontarse con Pilato. De hecho, ahí en el mismo capítulo 19, el versículo 12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Esa fue la última acusación o la artimaña que usan los sacerdotes para crucificar a Jesucristo. Decirle a Pilato: mira, este se está levantando como rey, y todo aquel que se levanta como rey se opone al César. Y como Pilato no quería perder ninguna de sus posiciones, ninguna de sus atributos, prefiere abuenarse con los sacerdotes y decir: bueno, ya, crucifiquémoslo. Pero en señal, hermanos míos, yo digo de molestia, porque Pilato estaba enojado. Si Pilato quería soltar al Señor, pero los sacerdotes seguían insistiendo. Y me imagino que Pilato lo hizo en señal de molestia. Ya, esto me han molestado tanto que les voy a poner el título: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. El asunto es, hermanos míos, que no se dieron cuenta, ni Pilato, ni los que estaban ahí, que realmente estaban crucificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo el Rey. Una vez más, Pilato, siendo un inconverso, siendo un pagano, estaba dándoles una señal al colocarle este título. Estaba diciéndole: hey, están crucificando al Rey de verdad, aquel que había sido prometido durante miles de años a través de la Escritura, a través de las profecías, y ninguno quiso hacer caso a lo que realmente estaba ocurriendo en ese momento. En vez de recibirlo con alabanza, en vez de recibirlo con gratitud, en vez de recibirlo con adoración, tanto los líderes como el pueblo solamente rechazaron a aquel que era realmente el Rey. Por eso Pilato termina al final diciendo: lo que escrito, ya déjenme en paz, no me molesten más, ya está. Ahí está, crucificado y con el título puesto sobre su cabeza. En 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, porque eran los idiomas que se hablaban en ese momento. Y cada vez que se pasaba o pasaba alguien, recuerden que está cerca de la Pascua. De hecho, hermanos míos, por eso Jesús es bajado de la cruz. Cuando se crucificaba una persona, se dejaba ahí hasta que los animales lo pudieran comer. Pero como estaban cerca de una fiesta judía, lo bajaron para que no fuera una abominación delante de esta fiesta que se le daba a Dios. Por lo tanto, como estaba cerca de la Pascua, había mucha gente que iba a visitar. Los judíos no solamente vivían ahí, vivían ya en otros países, por lo tanto iban de esas naciones y comenzaban a participar de esta fiesta judía. Por eso, hermanos míos, Pilato lo nombra este Rey de los judíos en estos 3 idiomas, sin darse cuenta que Dios estaba utilizando a Pilato para, aún así en el mismo título, evangelizar a todo aquel que fuera y pudiera ver esta horrenda homicidio que estaban haciendo, como era crucificar a Jesucristo. Sin darse cuenta, no solamente Pilato, sino que Caifás y todos los sacerdotes que estaban en ese momento estaban siendo usados por Dios. Y usted me va a decir: ¿pero cómo? Porque estas profecías estaban anunciadas mucho tiempo antes que Jesús tenía que morir en la cruz para darnos salvación a cada uno de nosotros. Y esto nos lleva al segundo punto.
el rey prometido. ¿Qué significa que Jesús fuera el rey de los judíos? ¿A qué se refiere este título que estaba ahí puesto sobre su cabeza? Es muy revelador, hermanos míos, que cuando el ángel Gabriel se acerca a María de Nazaret y le dice que va a ser la madre del Mesías, le dice de la siguiente manera en Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Incluso, hermanos míos, cuando vienen los magos a adorar al Señor y vienen a buscar al Señor, van delante de Herodes, y ahí en Mateo capítulo 2 versículo 2 le dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Aún las profecías ya estaban hablando que Jesús era realmente el rey de esa nación y luego iba a ser el rey de cada uno de nosotros. 1000 años antes, el Señor había hecho un pacto con el rey David, diciendo ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 11 al 14 y el versículo 16, dice: el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplas y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y el versículo 16 dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Mire qué gran profecía estaba dando Dios a David, que de su descendiente vendría el rey que iba a tener este reino para siempre. Desde el momento que Adán y Eva pecan, el Señor prometió que vendría un Salvador. En Deuteronomio capítulo 18, el Señor le dice a través de Moisés que ese Salvador también traería el oficio de profeta y que a él tendríamos que oír. Y escúcheme bien, tanto el profeta como el sacerdote como el rey se cumplen, esos títulos se cumplen en Jesucristo. En el Salmo 110 versículo 4 se dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Todas las profecías nos nombran que Jesús iba a ser rey eterno y descendiente de David. Lo natural, hermano, era esperar que el descendiente de David, el rey Salomón, pudiera ser este rey esperado. Ciertamente el rey Salomón fue un hombre destacado, lleno de sabiduría, que de hecho la Escritura dice que no hay nadie que pueda tener la sabiduría que tuvo Salomón. Pero también fue un hombre lleno de pecados y abominaciones, tanto que llegó a construir altares paganos para sus esposas. Este sí que lo mandaban su esposa. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 3.001. ¿Cuántas? 3.001. 3.001. A ese sí que lo mandaban. Sigamos. Llegó el día de su muerte, la muerte de Salomón, y su reinado terminó. Por lo que no se puede decir que el reino de Salomón fue un reino que duró para siempre. Luego le sucedió su hijo Roboam, quien por su necedad, este era pavo. Si el padre era mandado, el hijo de Salomón era pavo. Por su necedad, hermano, produjo que el reino de Israel se dividiera en dos. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín eran el reino del sur llamado Judá, y las demás 10 tribus fueron llamadas Israel. La época de esplendor de los reinados de David y Salomón pronto pasó. Todas las riquezas que tuvieron se fueron perdiendo una tras una. Vinieron muchos descendientes de David en el trono de Judá, pero muchos de ellos fueron indignos y perversos.
Aún los más, por decirlo, los más piadosos de los descendientes de Salomón tenían pecados y defectos serios y no podían establecer un reino de forma completa y permanente. Algunos se mataban entre ellos y otros siguieron los mismos pecados de su padre y de su abuelo. Por lo tanto, ¿quién sería este hijo de David que reinaría para siempre? ¿Cuándo llegaría realmente el hijo de David que iba a traer prosperidad y la paz tan esperada para el pueblo de Israel? El profeta Isaías traía una esperanza al dar un mensaje de profecía y anunciar ahí en Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nuevamente Isaías el profeta le estaba dando una esperanza al pueblo de Israel. Esa promesa seguía en pie. Ese pueblo de Israel debía seguir esperando a este rey hijo de David, al Mesías que iba a venir de parte de Dios. Pero al pasar el tiempo, las cosas, hermano, a través de la historia se pusieron peor. Debido al pecado del pueblo, llegó la invasión de los asirios, que destruyó el reino del norte. Babilonia destruye el reino del sur y ambos pueblos son exiliados. 70 años estuvieron exiliados, 70 años donde no tuvieron templo, donde no tuvieron tierra, donde no tuvieron nada, solamente estando encerrados en la Babilonia, nada más, y esto a pesar de su rebelión y de su pecado. Pasado ese tiempo, después de los 70 años, se les permite volver a Jerusalén, reedifican la ciudad, reedifican el templo, y ahora parece que llegaría este momento tan esperado donde iba a aparecer este rey, el hijo de David prometido. Había una gran expectación, pero con el tiempo nuevamente el pueblo de Israel cae en los mismos pecados. Y nuevamente, hermanos, no aparece este rey. ¿Cuándo llegaría este rey que los iba a librar de todo esto? Pese a las exhortaciones de los profetas Zacarías, Ageo, Malaquías, el pueblo siguió en su pecado. Y luego de haber sido exiliados 70 años, aparecen los griegos. Uno de sus generales, llamado Antíoco Epífanes, llegó a sacrificar un cerdo en el templo. Esto para los judíos, según la ley de Moisés, era un animal impuro. No se podía hacer eso. Y un rey pagano, un gobernador pagano, lo hizo. Y esto traía opresión y traía angustia al pueblo. ¿Hasta cuándo estarían bajo la opresión? ¿Cuándo llegaría el esperado hijo de David que le iba a dar una victoria aplastante y definitiva sobre sus enemigos? Los judíos fueron librados de los griegos por una familia, no se ría, que se llamaban los macabeos. Todos, o la sociedad piensa que los macabeos son esos los que los manda la señora y todo. Tienen ese concepto. Pero según la Biblia, macabeo significa martillo, hombre fuerte, hombre que se decide a luchar por su convicción. Y esta familia, hermano, produjo que fuera librado el pueblo de Israel, fuera librado de la opresión de los griegos. Ahora parecía que podían respirar tranquilo, pero adivinen quién aparece en escena. Los romanos.
Y estos sí que eran más brutos que todos los demás imperios que aparecieron ahí. Y tomaron nuevamente posesión del pueblo de Jerusalén. Y de hecho, cuando aparece Cristo, es el imperio romano el que está ahí gobernando a los judíos. Los romanos, hermanos, sometieron al pueblo de Israel con impuestos abusivos, era un gobierno opresor, y todo esto, hermanos míos, el pueblo de Israel tenía que aguantar. Me imagino más de alguno pensando: ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a hacer esperar? ¿Será que Dios se ha olvidado de su promesa? ¿Vendrá en algún momento el Hijo de David? Y es aquí donde aparece en escena Jesucristo, el Rey, el Hijo de David, enviado por Dios. Comienza Marcos 1:15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto, hermano, significaba inequívocamente que venía el Mesías, el Cristo, y que la venida del reino de Dios no se puede separar de la venida de su ungido. Jesús viene a cumplir la promesa que Dios le hace a David. Y a lo largo de su ministerio, Jesucristo fue dejando en claro con mayor intensidad que Él es el Hijo de David esperado. Y llegó el momento, hermanos míos, cuando ahí se cumple la profecía en Zacarías 9:9, donde dice: alégrate mucha, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y se acuerdan cuando Jesucristo entró a Jerusalén, se sentó en un asno y la gente le gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta profecía se cumplía en Jesucristo. Por lo tanto, todos los que estaban ahí deberían haber creído que Jesucristo era el Rey, el Hijo de David, enviado de parte de Dios. Sí, Señor. Pero aún así no creyeron. Gloria a su nombre, Dios. Gracias, Jesús. Aún así, hermano, lo crucificaron al Rey. Jesucristo era el Rey prometido que había de venir, el Salvador, el libertador de su pueblo. No era un general que iba a entrar por espada, ni era uno más de los comandantes de este mundo. Jesucristo se lo declaró a Pilato ahí en Juan 18:36, cuando le dice: mi reino no es de este mundo, mi reino viene de otro lado. En las mismas palabras del profeta Zacarías, en Zacarías 4:6 dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Jesucristo no iba a venir con espada, ni iba a venir con un ejército, iba a venir sembrando amor, sembrando paz y sembrando esperanza para quienes lo necesitaran. Jesucristo entró a Jerusalén como el príncipe de paz, mostrando, hermanos míos, que su reino se iba a establecer de una manera distinta a los que se establecen en los reinos terrenales. Iba a traer una paz como la que no ha habido nunca en el mundo, y hasta el día de hoy sigue trayendo esa paz que no encontramos en ningún otro lugar. Que Él venía a ser la obra única de Dios, y ese era el sacrificio perfecto que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Vino para ser coronado como rey. La gente pensó que iba a ser una de estas coronas que usan los reyes, los emperadores, pero Cristo iba a tomar esa corona de espinas y se le iba a colocar en su cabeza. No iba a ocupar un trono en un palacio, sino que iba a ser levantado en una cruz. Sería un rey, pero a la vez un cordero ofrecido en sacrificio para su pueblo. La multitud en una semana lo recibieron con hosanas y palmas, pero a los días, terminando la semana, estaban diciéndole: crucifícate. Santo, santo es su nombre, Señor. Por eso Jesucristo lloró por la ciudad,
Los judíos, hermanos, a través de toda la historia habían perseguido y matado a los profetas. Pero hoy estaban matando al profeta de los profetas. Estaban matando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso después la ciudad fue destruida, porque el juicio de Dios cayó sobre ellos y todavía falta para que el juicio siga su curso, no solamente en ellos, sino que en todo aquel que rechace a Jesucristo como Rey. Y aquí viene el mensaje para nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante el Rey? Esta pregunta, hermanos míos, es inevitable y resulta imposible mantenerse neutral. Los líderes religiosos como Pilato rechazaron a Cristo. ¿Usted lo va a rechazar? No nos podemos poner neutral. O lo rechazas o lo sigues. Hasta los ladrones que estaban a su lado, crucificados, se burlaban de él. Mateo 27:44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los mismos que estaban a su lado lo estaban rechazando, estaban burlándose de él. Pero Lucas, el Evangelio de Lucas, hermano, nos cuenta que en medio de este oscuro escenario, uno de ellos se arrepintió y le reconoció como Rey. Algo completamente impensado en ese momento. Lucas capítulo 23, versículos 41 y 42 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón, hermano, estaba reconociendo a Jesús como Rey. No le conocía, no sabía nada de él, pero en un instante, hermano mío, reconoció que quien estaba a su lado era Jesucristo, el Rey de Reyes. En primer lugar, este ladrón, hermanos, reconoció su maldad, asumiendo que él merecía castigo, pero que el que estaba a su lado no merecía ningún castigo. En segundo lugar, reconoció que Jesús no hizo ningún mal, que por lo tanto no merecía estar ahí crucificado. Y por último, y fue más allá, le reconoce como Jesús el Rey, que tenía un reino que iba a venir. No sabía cuándo, no tenía ni idea de teología, no había estudiado la palabra. Me imagino que no habrá escuchado un mensaje de Jesús en ese tiempo. Solamente se dedicó a hacer el mal. Pero en un momento, hermanos míos, vio a Jesús como el Rey que iba a venir y que tenía un reino y que Él era el dueño absoluto de ese reino. Y Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le pide un lugar de honor. No le pide ser reconocido ni recordado. Lo que hace este ladrón es sencillamente una verdadera oración. Mientras Jesús y este ladrón estaban los dos colgados en la cruz. Jesús, hermano mío, había anunciado muchas veces que Él iba a venir con gloria. Lucas 21:27 nos dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. A lo mejor este ladrón escuchó cuando Jesús dijo esa expresión, o a lo mejor alguien se lo comentó. Este ladrón por un momento tiene fe en Jesús sin conocerlo. Y la respuesta de Cristo, hermanos míos, es impactante. Jesús ahí en Lucas 23:43 le dice, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, aún en medio de la cruz, Jesús está dando salvación a quien está a su lado y a quien se lo pide. Jesús, hermano, no está en agonía, no está llorando por él, está dando salvación a quien quiere ser salvo. El Rey hace un decreto de salvación.
Jesucristo había dicho en Juan 6:37, el que viene a mí, yo no le echo fuera, sino que lo recibo con los brazos abiertos. Alabanza a su nombre, Señor. Este ladrón vino a él con fe Te amo, Jesús. y recibió perdón y salvación. Bendito eres. No como el otro, que murió, pero a la vez un día se tendrá que levantar y presentarse delante del Rey de Reyes para ser enjuiciado por el juez de todo el universo. Así es, mi Señor. El suplicante penitente recibió mucho más de lo que había pedido. Él solamente le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El hombre había pedido una bendición, pero recibe una promesa tremenda: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Esta es una firme respuesta y una ancla de esperanza para nosotros, hermanos míos. Bendito eres. La misma bendición que disfrutó este condenado es la que disfrutamos nosotros si ponemos nuestra fe en este Rey de Gloria. Y usted me va a decir: no, pero si yo ya deposité mi fe. A lo mejor no lo ha hecho. Y si lo ha hecho, manténgase firme, porque Cristo a través de toda su palabra nos da esperanza que Él sí es Rey, que Él sí es soberano. Él es el Rey de Reyes, como dice su palabra. Amén, amén, sí, Señor. El condenado vio razones para entregar su vida a este Rey, aun cuando estaba colgado en el madero. ¿Cuánto más nosotros podemos entregar y confiar en nuestro Dios, en Jesucristo, sabiendo que al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre? Amén. Si el Rey, este Rey, el Hijo de David, hermano mío, contestó esta oración estando en la cruz, ¿cuánto más va a contestar nuestra oración sentado a la diestra de Dios el Padre? Más nos va a escuchar. A su nombre. Solamente hay que depositar nuestra fe en Él, nada más. Escúcheme, ningún rey, ni gobierno humano, ninguna cosa creada pueden apartarnos del amor de este Rey, Amén. ni pueden quitarnos la vida eterna que nos ha dado. ¿Usted ha sido salvo? ¿Tiene vida eterna? Aleluya, nada lo puede quitar de eso. Sí, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. El Rey exaltado que gobierna todas las cosas y las sostiene por la palabra de su poder, es el mismo que hoy día nos tiene en su mano, y a través de su mano es que nos da salvación. ¿Cómo no de vivir llenos de alegría, llenos de esperanza, llenos, hermanos, de fe, creyendo y sabiendo que Jesucristo el Rey, una vez que estuvo crucificado, ascendió, resucitó y hoy está intercediendo por usted y por mí? Gracias, Señor. Iglesia amada, tiene que saber algo. Cristo fue crucificado como Rey, Santo, santo, pero santo. la historia no termina allí. Solo tú eres digno de adoración. Cristo vendrá también como Rey, esta vez no en humillación, sino que exaltado y en gloria, para rescatar a su pueblo y consumar su victoria final sobre sus enemigos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 25 y 26 dice: porque preciso es el que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Asegúrese usted de servirle y de recibirlo como Rey. Dos citas bíblicas que no las tienes tú. Yo le estoy pasando la cita bíblica para que la busque. Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo, se me perdió, aquí está, 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes, Señor de señores. Ese Jesucristo que fue
crucificado, que hoy día está sentado a la diestra de Dios el Padre. Alabanza a su nombre. Mientras nosotros, hermanos, vivamos acá, recordemos que vivimos bajo el gobierno de este Cristo, de este Rey. Nuestro servicio, nuestra sumisión a ese Rey se ve hasta en lo más cotidiano. Sí, Señor. Cuando estemos luchando contra la tentación, debemos decidir si obedecemos a Cristo o hacemos lo que queremos. Y ahí me va a decir algo: ay, pastor, pero es que el diablo me tienta. Ay, pastor, pero es que la carne es más fuerte. Pero la Escritura a mí me dice que mientras yo someta mi carne a Cristo, el Espíritu va a levantarme. ¿Podemos vencer la carne? Claro que se puede vencer la carne. Somos tentados, pero nosotros decidimos si decidimos servir al Señor o si hacemos lo que queremos. Cuando decidimos, hermanos, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Cuando organizamos nuestro día, cuando definimos nuestras prioridades, estamos diciendo realmente si estamos sirviendo al Rey o no le estamos sirviendo al Rey. ¿Es Cristo su Rey? Ah, ya no fueron tanto mes como antes. ¿Es Cristo su Rey? Cuando hacemos nuestros proyectos, cuando fijamos nuestras metas, el tiempo que invertimos en nuestro tiempo, donde gastamos nuestro dinero, cómo decidimos la vida que llevamos, nos va a dar cuenta si realmente estamos sometidos al Rey o estamos sometidos a nuestra voluntad. En nuestras conversaciones, en nuestros silencios, en nuestro tiempo de ocio, de descanso, en la forma en que trabajamos, aún en nuestros más íntimos pensamientos, debemos aprender a decidir obedecer al Rey. En fin, en todas las cosas se puede ver si realmente servimos a Cristo, el Rey, o servimos a nuestro Dios o a otro Dios. ¿Cuándo fue la última vez que analizó su vida usted? Ah, pero pastor, si eso lo tiene que hacer Dios, no. Cada uno de nosotros sabe si realmente está sirviendo al Rey o está sirviendo a su propia conveniencia. Si servimos al Rey, vamos a obedecer su palabra. Aunque nos cueste, aunque nos caigamos, nos vamos a volver a levantar. Aunque nos soltemos su mano, nos vamos a volver a agarrar de su mano. Si decimos servir al Rey, es que tenemos que aceptar y obedecer sus estatutos. Si decimos servir al Rey, es que vamos a obedecer sus mandatos. Es que vamos a hacer su voluntad. Que cuando Él diga me tienes que adorar, le adoramos. Que cuando Él diga tenemos que obedecer, le obedecemos. Que cuando Él diga te tienes que humillar, nos humillamos. Hoy el mensaje de la iglesia es: tú tienes que ser el centro de todo. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar. Es que el hombre es exaltado cuando la Escritura a nosotros nos dice que Cristo tiene que ser exaltado en todo, porque de Él y para Él es la gloria. Todo fue hecho para Él. Por eso Pilato le coloca este título, hermano: Rey de los judíos. Aún no sabiendo que realmente era el Rey, Cristo sí es el Rey. Ahora pregunto: ¿es el Rey de su vida? ¿Es el Rey de su vida? Voy a terminar con un versículo. Que todo nuestro ser, hermano, sea un canto celestial. Como dice Apocalipsis capítulo 5, versículos del 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellas hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese debe ser nuestro canto, ese debe ser nuestra vida. Toda gloria, toda honra, toda alabanza sean para Él y para mí simplemente su misericordia, porque con eso me basta. Ese debe ser nuestro cántico diario, hermanos míos, al levantarlo, al ir a estudiar, al trabajar, al tener mi relación con mi familia, con su familia, en su entorno. A Él sea toda gloria y alabanza, no al hombre, no a la criatura, no a la carne, a Cristo, el Rey de los judíos, el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Cierre sus ojos y dele gloria a Él. Si Él es su Rey, reconózcalo como Rey. Reconózcalo como Señor. Si no le ha servido como un súbdito del Rey, dígale: Señor, aquí estoy. Me arrepiento. Perdóname, Señor, si no te he servido como el Rey. Si he querido hacer mi voluntad y no la tuya.